¿Sabe usted, querida audiencia, cuándo se vuelve viejo un hombre de verdad? ¿Es acaso cuando el cuerpo le empieza a doler? ¿Es cuando las rodillas le truenan al subir un escalón? ¿O cuando las manos ya no tienen la fuerza de antes? El mundo moderno, ese mundo de prisas y de ciencia, nos dice que sí. Nos dice que un hombre de 70 años ya es un estorbo, que sus sueños ya caducaron, que su lugar es estar sentado en una mecedora esperando el final. Pero esta historia, querida audiencia, esta historia que nace en el polvo sagrado de Chihuahua, nos enseña otra cosa. Nos enseña que el cuerpo se gasta, sí, pero que el espíritu de un hombre que ha hecho una promesa, ese no envejece jamás. Esta es la historia de don Mateo Vega, un viudo de 70 años, con la piel curtida por el sol de las barrancas del Cobre y una rodilla que le grita con cada paso. Pero don Mateo tiene una deuda de amor, una promesa que le hizo a su difunta esposa, Rosa: recorrer juntos esa antigua y peligrosa ruta rarámuri, la travesía del sol. Su nieta Elena, una enfermera preocupada, le ruega que vaya al médico, que pida permiso, y allí, en la clínica, don Mateo se topa con la soberbia. El doctor Rivas, un médico joven de la capital, ve su edad, oye su sueño y suelta una carcajada cruel. Frente a todos los pacientes, en la sala de espera, le grita la frase que sella esta historia: «Por el amor de Dios, señor, deje de soñar, usted ya no está para estos trotes, ya con 70 años no puedes». ¡Qué golpe, por Dios! ¡Qué humillación! Lo que ese doctor arrogante, con toda su ciencia y su tecnología, no sabe es que con ese insulto no mató la promesa de don Mateo. Al contrario, acaba de encender el fuego de su dignidad. Y ese viejo inútil, con su rodilla mala y su corazón lleno de amor, está a punto de demostrarle al mundo que caminará la ruta que ni los jóvenes equipados se atrevieron a terminar. Es una historia de honor que nace aquí, en las majestuosas barrancas del Cobre, pero créame usted, el valor de un hombre que cumple su palabra se siente igual en todo el mundo. El coraje no tiene fronteras. Nos daría una alegría inmensa saber hasta dónde llega el eco de esta historia de determinación. Por favor, con todo cariño, escríbanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos hace usted el favor de acompañarnos. El sol de Chihuahua no acaricia, golpea, y don Mateo Vega, a sus 70 años, lo había recibido en el rostro cada mañana de su vida. Su rutina era la misma de siempre. Se levantó antes que el gallo, cuando el aire del desierto todavía calaba los huesos. Se lavó la cara con el agua helada de la jícara y se puso el sombrero de palma. Salió a su milpa, sus tierras, secas, sí, pero nobles. Caminó entre los surcos tocando la tierra, pidiéndole permiso al día, y mientras caminaba su pierna derecha lo traicionó, la rodilla. ¡Ay, esa rodilla! Un dolor agudo, como un cuchillo caliente, le subió por el muslo. Don Mateo se detuvo, se recargó en su azadón, respirando hondo, aguantando el dolor en silencio. Era la única parte de su cuerpo que le recordaba la palabra que más odiaba: viejo. «Ya no chilles», le susurró a su propia pierna, «que hoy tenemos cosas que hacer». Terminó su trabajo, cuidando sus matas de maíz y frijol con ese amor terco. Y luego hizo la caminata más importante. Se dirigió al pequeño panteón detrás de la iglesia de adobe. Allí, bajo un mezquite que daba poca sombra, estaba ella, la tumba de su esposa, Rosa. Se quitó el sombrero, se arrodilló y la rodilla volvió a gritar. La ignoró. «Buenos días, mi Rosita», dijo, limpiando el polvo de la cruz de madera. «Pues ya se llegó el día. Hoy es nuestro aniversario. 50 años, mi vieja. 50 años de que me aguantaste». Hizo una pausa y su voz se llenó de una tristeza que pesaba como una montaña. «Y te fallé», susurró. «Te fallé, Rosa. Yo te prometí que para nuestros 50 años te llevaría yo mismo a ver al Tatasol. Te prometí que
Haríamos juntos la travesía del sol, una ruta antigua, casi olvidada, una senda de cabras que cruzaba las barrancas del cobre, un camino traicionero que los rarámuri usaban para saludar al sol desde el filo del mundo. Era una locura, una promesa de amor hecha en la juventud, cuando las rodillas no dolían y la muerte parecía lejana. «Pero te me fuiste antes, mi reina», dijo, acariciando la cruz. «Te me fuiste, pero la promesa sigue viva. Así que hoy, Rosita, hoy voy a caminar por ti, hoy te llevo en mi corazón hasta la cima». Se levantó adolorido, pero con una determinación que le brillaba en los ojos. La decisión estaba tomada. Regresó a su casa de adobe, y allí la modernidad lo estaba esperando. Su nieta, Elena Sánchez, lo vio entrar. Elena era su adoración y su dolor de cabeza. Una joven de 25 años, inteligente, fuerte, pero demasiado de ciudad. Era enfermera en la clínica nueva del pueblo. «Abuelo», le dijo, mientras le servía un café de olla. «Buenos días. ¿A dónde fue tan temprano?» «Fui a avisarle a tu abuela que me voy de viaje», dijo él con calma. Elena se rió. «¿De viaje? ¿A Chihuahua? ¿A ver a su compadre?» «No, mija», dijo Mateo tomando un sorbo. «Me voy a la travesía del sol». La taza que Elena sostenía se estrelló contra el suelo de tierra. «¿Qué?», gritó, pálida de horror. «Abuelo, no, usted no puede, es una locura». Corrió hacia él. «Abuelo, esa ruta es peligrosa, la gente se pierde, se despeña. Los jóvenes, los atletas no la terminan. Y usted con esa rodilla». «La rodilla aguanta», dijo el terco. «No aguanta», gritó ella, y su voz de enfermera salió. «Usted tiene 70 años. Tiene la presión alta, tiene artritis. Eso no es un paseo, abuelo, es un suicidio». «Es una promesa, Elena», dijo él, y su voz fue definitiva. «Y las promesas se cumplen». Elena, desesperada, vio que no podía ganarle. Era tan terco como la tierra seca de Chihuahua, así que usó su última carta, la ciencia. «Está bien», dijo, tratando de calmarse. «Está bien, abuelo. Terco. ¿Quieres ir? Ándale pues, pero haz una cosa por mí, una sola, si de verdad me quieres». «¿Qué cosa?» «Ven conmigo a la clínica», dijo ella. «Tenemos un doctor nuevo, un hombre muy preparado de la capital, que te revise, que te haga un examen. Si el doctor Rivas te da un papel, un certificado de salud, yo misma te ayudo a empacar». Ella estaba segura de que el doctor se lo prohibiría. Era la trampa perfecta. Don Mateo la miró, vio la angustia en sus ojos. «Está bien, mi hija, para que estés tranquila, vamos a ver a tu doctorcito». La clínica rural era un edificio blanco, limpio, que olía a cloro y a plástico. Don Mateo se sentía fuera de lugar. Su sombrero de palma estorbaba. Sus guaraches rechinaban en el piso pulido. La sala de espera estaba llena. Madres con niños mocosos, otros viejos que tosían. Y allí, en el centro de todo, estaba Elena, con su uniforme blanco de enfermera, hablando con el nuevo dios del pueblo, el doctor Samuel Rivas. Era un hombre joven, de unos 35 años, impecable. No usaba bata blanca. Usaba un uniforme quirúrgico color azul como de televisión. Tenía un reloj inteligente en la muñeca y una tableta en la mano, y no escuchaba a Elena. Estaba frustrado. «Elena, por el amor de Dios», decía, en voz baja pero furiosa. «La conexión a Internet de este pueblo es una basura. No puedo subir los reportes. Estoy harto. Vine aquí a hacer medicina, no a pelearme con el módem». Era un hombre de la capital, exiliado en ese pueblo, y se notaba que odiaba cada segundo. Su paciencia era nula. «Doctor, por favor», dijo Elena nerviosa. «Le presento a mi abuelo, don Mateo Vega. Es el que le conté, el de la caminata». El doctor Rivas levantó la vista de su tableta. Vio a don Mateo, y sus ojos no vieron a un hombre,
Vieron un número, vieron un expediente. Ah, sí, el de 70 años. Pase, dijo, con un tono de fastidio. Ni siquiera le dio la mano. Entraron al consultorio. Siéntese. Don Mateo se sentó. El doctor no lo tocó, no le tomó la presión. Siguió mirando su tableta. 70 años, repitió, leyendo el archivo que Elena había creado. Artritis degenerativa en la rodilla derecha. Hipertensión controlada con losartán y quiere... Levantó la vista y soltó una risita, una risa fría de burla. Quiere subir las barrancas del cobre. Es una promesa, doctor, dijo Mateo. ¿Una promesa?, dijo Rivas. Ahora sí, prestando atención, pero solo para burlarse. ¿Una promesa de qué? ¿De morirse allá arriba? ¿De darnos trabajo extra a mí y a su nieta para ir a recoger el cuerpo? Doctor, por favor, dijo Elena, avergonzada. Pero el doctor Rivas estaba harto, harto de la gente ignorante, harto del internet lento, harto de ese pueblo. Y don Mateo fue el clavo sobre el que golpeó el martillo de su frustración. Se puso de pie, abrió la puerta del consultorio para que toda la sala de espera, todos los vecinos de don Mateo, pudieran oír. Escúcheme bien, señor, le dijo con esa soberbia que solo da un título universitario. Gente como usted es la que me hace perder el tiempo. La medicina moderna existe para algo, para decirles lo que no pueden hacer. Señaló la silla del consultorio. Debería estar en su casa, en reposo, no fantaseando con ser un rarámuri. Usted ya no tiene edad para esos trotes. Pero, doctor, pero nada, lo cortó Rivas. Y entonces gritó la frase. La frase que mató el respeto. La frase que encendió el fuego. Ya con 70 años no puedes. ¡Qué golpe, querida audiencia! ¡Qué humillación frente a todos! La gente en la sala de espera bajó la mirada, avergonzada. Elena se tapó la boca, sus ojos llenos de lágrimas de rabia por la crueldad de su jefe. «Usted», continuó el doctor, «no puede ni subir la banqueta sin ayuda. Es imposible para usted. No le voy a firmar ningún papel. No voy a ser cómplice de su suicidio». Señaló la puerta de salida. «Ahora, por favor, retírese, que estoy ocupado con gente que sí tiene remedio. Siguiente». Don Mateo sintió el calor de la vergüenza, sintió las miradas de lástima de sus vecinos, sintió la decepción de su nieta. No dijo nada. Lentamente se puso de pie. Le dolía la rodilla, pero ahora le dolía más el orgullo. Se caló el sombrero. Miró al joven doctor, no con odio, sino con una calma helada, y sin decir palabra, caminó. Cruzó la sala de espera con la espalda recta como un... Vino de la sierra y salió al sol. Elena corrió tras él. «Abuelo, abuelo, perdóneme. Yo no sabía que él era así. Es un grosero, un animal». Don Mateo se detuvo en medio de la calle de polvo. Miró hacia el horizonte, hacia esas montañas azules, imponentes, que guardaban la tumba de su esposa. Respiró hondo el aire seco de Chihuahua. «No te preocupes, mija», dijo, y su voz era tranquila, pero tenía un filo nuevo. Ese doctor me acaba de dar el permiso que necesitaba». Se giró y la miró. «Me dijo que era imposible, ¿verdad?» «Sí, abuelo, pero...» «Pues qué bueno», dijo el viejo, y una sonrisa dura se dibujó en su rostro curtido. «Porque a mí siempre me ha gustado hacer lo imposible». El insulto del doctor Rivas, «Ya con 70 años no puedes», quedó flotando en el aire seco de Chihuahua. Don Mateo Vega le había dado la espalda a la clínica, con la espalda recta y el orgullo herido, pero no muerto. Al contrario, ese insulto, esa humillación pública, había sido como echarle gasolina a una brasa que él creía casi apagada. Ya no era solo una promesa a Rosa, su difunta esposa. No, ahora era una cuestión de honor. Ahora era una guerra silenciosa entre la sabiduría de sus 70 años
y la soberbia de un joven que leía papeles pero no entendía el corazón. Mientras don Mateo caminaba de regreso a su casa de adobe, su nieta Elena se quedó en la clínica. Estaba temblando, pero no de miedo, de rabia. Entró como un huracán al consultorio del doctor Rivas, quien ya estaba limpiando el estetoscopio como si nada hubiera pasado. «¿Se puede saber qué le pasa?», le gritó Elena, y su voz de enfermera ya no era la de una empleada, era la de una nieta furiosa. Rivas la miró, sorprendido. «Disculpe, usted lo humilló», dijo Elena golpeando el escritorio. «Usted no tiene derecho. Ese hombre es mi abuelo. Usted es un médico, no un juez. ¿Imposible para usted? ¿No puede subir la banqueta? Es una crueldad, una falta de profesionalismo». El doctor Rivas dejó el estetoscopio. Su rostro amable de la capital se endureció. La frustración que sentía por estar en ese pueblo salió a la superficie. «Baje la voz, enfermera Sánchez», dijo con una calma helada. «No confundamos las cosas. Profesionalismo no es mentirle a un paciente para hacerlo sentir bien. Profesionalismo es decirle la verdad, aunque duela». «¿La verdad?», se burló Elena. «Usted ni lo tocó. No le tomó la presión». «No necesito tocarlo», respondió Rivas. «Tengo sus datos: 70 años, artritis degenerativa, hipertensión. ¿Y quiere cruzar las barrancas del Cobre? Esa ruta es un infierno. Jóvenes atletas, con equipo de miles de pesos, se rinden a la mitad. Ese hombre no duraría un día». Se acercó a Elena, y su voz fue un susurro condescendiente. «Escúchame, Elena. Yo no humillé a tu abuelo. Yo le salvé la vida. Si ese viejo terco se va a esa montaña, se va a morir. Un infarto, una caída, deshidratación. Y yo no voy a firmar un papel que me haga cómplice de un suicidio», terminó. «Ahora, si me permite, tengo pacientes que sí puedo curar». Elena se quedó sin palabras. La lógica del doctor era aplastante. Tenía razón. Científicamente, su abuelo no podía. Salió de la oficina derrotada, con el corazón partido en dos. Amaba a su abuelo, pero la ciencia decía que su abuelo estaba loco. Llegó a la casa dispuesta a suplicar, a llorar, a amarrarlo si era necesario. Pero la casa estaba en silencio. «¿Abuelo?», lo buscó en la cocina. Nada. «¿Abuelo?», en el patio. Nada. Fue al pequeño cuarto donde él dormía, y su corazón se heló. Sobre la cama vio algo que no debía estar allí. Vio el morral de Ixtle de su abuelo, el que usaba para los viajes largos, y a su lado sus botas de caminar, las botas viejas, las que usaba para la sierra. Se iba a ir ya. En un acto de desesperación, Elena, la enfermera que quería protegerlo, traicionó a la nieta. Agarró las botas que eran el alma de su abuelo, y las escondió. Las metió en el fondo de un baúl de ropa vieja, debajo de unas cobijas apolilladas. «No te vas a ir, abuelo», susurró llorando. «No te voy a dejar que te mates». Don Mateo entró en ese momento. Vio a su nieta cerrar el baúl. Vio el espacio vacío donde debían estar sus botas. Sus miradas se cruzaron. «Elena», dijo él, y su voz no era de enojo, era de una tristeza profunda. «¿Tú también, mija?» «Es por tu bien, abuelo», lloró ella. «El doctor tiene razón. Te vas a morir». «Hay cosas peores que morirse, Elena», dijo él sentándose en el catre, «y una de ellas es vivir, sabiendo que eres un cobarde, sabiendo que un joven te gritó que no podías, y tú le diste la razón. No es cobardía, es prudencia». «Para ti es prudencia», dijo él. «Para mí es romper la promesa que le hice a tu abuela, y eso, mija, no lo voy a hacer». La miró con una autoridad que ella no le conocía. «Devuélveme mis botas». Elena, derrotada por esa dignidad de roble, abrió el baúl y le entregó las botas. La ciencia había perdido la primera batalla, pero don Mateo no era tonto. Sabía que Elena tenía razón en una cosa: su cuerpo estaba viejo.
Su rodilla dolía, y la montaña no perdona. Así que, en secreto, el viejo león comenzó a entrenar. Elena se iba a la clínica por la mañana, creyendo que su abuelo se había rendido. ¡Qué equivocada estaba! Apenas el sol despuntaba, don Mateo comenzaba su propio régimen. El doctor Rivas habría recomendado una caminadora, pesas, de gimnasio. Don Mateo usaba la sabiduría de la tierra, no levantaba pesas, salía al corral y cargaba piedras, piedras de río, pesadas, irregulares. Las cargaba de un lado al otro del corral, sintiendo cómo sus músculos dormidos por años gritaban y despertaban. No corría en una caminadora, se iba a la colina más empinada detrás de su casa, el Espinazo, y la subía. Al principio, a las 3 de la mañana para que nadie lo viera, se ahogaba. La rodilla le ardía como fuego, pero cada día subía un poco más, y por las noches no tomaba las pastillas antiinflamatorias que Elena le dejaba. Hacía algo más, se iba a su taller y preparaba su medicina, la medicina que había aprendido de sus amigos Rarámuri. Tomaba manteca de peyote, que guardaba en un frasco de vidrio oscuro. La calentaba con hojas de marihuana y árnica hasta hacer un ungüento espeso de olor penetrante, y se lo untaba en la rodilla, dándose un masaje profundo, pidiéndole permiso al dolor. «Aguanta», le decía a su pierna. «Aguanta un poco más». Así pasaron 2 semanas. El viejo se estaba volviendo de acero, su piel se pegó a los huesos, su respiración se volvió profunda. El dolor de la rodilla no se fue, pero se cayó. Aprendió a obedecer. Elena, mientras tanto, vivía en el infierno. En la clínica el doctor Rivas la trataba con una frialdad profesional. ¿Y su abuelo? ¿Sigue vivo?, le preguntaba con sarcasmo. Dígale que no se le olvide su losartán. Y en la casa su abuelo estaba callado, misterioso. Pero ella notaba algo. Notaba que comía más, notaba que dormía menos y notaba el olor, ese olor a hierbas y a peyote que salía de su cuarto en las noches. Un sábado ella regresó temprano de la clínica, la casa estaba vacía, sintió un pánico. «¿Abuelo?» Corrió hacia el panteón, no estaba. Corrió al campo, no estaba. Y entonces miró hacia la colina, el Espinazo, y lo vio, allá arriba, en la mera cima. Vio una figura pequeña, recortada contra el sol de la tarde. Era él. Había subido la colina, que ni los jóvenes subían. Elena corrió. Subió, batallando, ahogándose. Cuando llegó, encontró a su abuelo sentado sobre una roca, tranquilo, mirando las barrancas a lo lejos. Ni siquiera estaba sudando mucho. «Abuelo», dijo ella, sin aliento. Él la miró. Y en sus ojos, ella ya no vio al viejo derrotado de la clínica. Vio al hombre que había conocido de niña. Vio al gigante. «¿Qué estás haciendo?», lloró ella. «Preparándome, mija», dijo él. «Como me dijiste, cuidándome». Y en ese momento, Elena Sánchez entendió. Entendió que el doctor Rivas, con toda su ciencia, estaba equivocado. Y que ella, con todo su miedo también. Este hombre iba a ir, con o sin su ayuda, con o sin sus botas. Él iba a ir. Su lealtad, dividida por tanto tiempo, finalmente se rompió y eligió un lado, eligió la sangre, eligió el honor. «Está bien, abuelo», dijo, sentándose a su lado. Se secó las lágrimas. Su voz de enfermera regresó, pero ya no era para detenerlo. Era para ayudarlo a sobrevivir. «Si vas a ir», dijo ella, «vas a ir bien». Esa noche, la casa de adobe se convirtió en un campamento base. «Tienes que llevar esto», dijo ella, sacando un pequeño aparato de GPS de su mochila. «Si te caes, puedo encontrarte». Don Mateo lo miró. «¿Y esta cosa cómo se come? No, mija». Lo apartó. «El camino no está en las estrellas de esa máquina, está aquí». Y se tocó la frente. «Y aquí». Y se tocó el corazón. «Yo sé leer las piedras. Ellas me dicen por dónde». «Pero, abuelo». «No».
Elena suspiró. Está bien. Perdió esa batalla. Entonces, comida. Necesitas energía. Sacó unas barras de proteína caras, de esas envueltas en aluminio brillante. Tienen 1000 calorías, Don Mateo las agarró, las olió, e hizo una mueca de asco. Guacala, esto sabe a cartón con azúcar. Se las devolvió. Fue a su cocina, y de un costal sacó un polvo fino, tostado, pinole, maíz molido y tostado con canela y piloncillo. La comida de los rarámuri. Esto, dijo, es lo que necesito. Esto sí es fuerza. Elena lo miró desesperada. Iba a ir a la montaña más peligrosa de México con maíz molido y sin GPS. Pero entonces vio sus ojos, vio la certeza, y entendió que su trabajo no era darle tecnología, era apoyar su sabiduría. Está bien, abuelo, dijo, y su voz se llenó de respeto. Llévate tu pinole. Pero abrió su maletín de enfermera y empezó a empacar cosas. Pero también te vas a llevar esto. Le dio gasas esterilizadas, le dio yodo, le dio vendas de compresión para el tobillo y le dio una jeringa precargada. ¿Qué es esto, mija? Es ketorolaco, dijo ella. Es para el dolor, un dolor muy fuerte. Si la rodilla te falla, si te caes, esto te dará 6 horas. 6 horas para que puedas ponerte a salvo, o para que yo te encuentre. Don Mateo miró la aguja. No le gustaban las agujas, pero vio el amor en los ojos de su nieta. Vio la tregua. Guardó la jeringa en su morral, junto al pinole y junto al ungüento de peyote. La ciencia y la sabiduría. En fin, iban a caminar juntas. La casa de adobe estaba en silencio. Eran las 3 de la madrugada. La luna llena, esa luna de Chihuahua que parece un plato de plata, iluminaba el polvo del patio. Don Mateo Vega, con el dolor sordo en la rodilla y el fuego del insulto en el pecho, se movió como una sombra. No hizo ruido, no despertó a Elena. Ella dormía, el sueño intranquilo de la preocupación, creyendo que su abuelo por fin había entrado en razón. Pero don Mateo no había entrado en razón, había entrado en guerra. Tomó su morral de Ixtle. Adentro solo lo esencial, el pinole, 2 botellas de agua, su ungüento de peyote y la jeringa con ketorolaco que Elena le había dado. Era la alianza perfecta, la sabiduría rarámuri y la ciencia de su nieta. Se puso sus botas viejas, las que Elena le había escondido, y en la mesa de la cocina, bajo la luz de la luna, dejó el billete. No era un billete de dinero, era una nota, un pedazo de papel de estraza donde, con la letra temblorosa de un hombre, que apenas sabe escribir su nombre, había puesto: «Mi Rosita me espera. No te apures, mija. La montaña me conoce. Volveré cuando haya saludado al sol». Besó el retrato de su difunta esposa, Rosa. «Ándale, mi vieja, ya vámonos». Y salió. Desapareció en la oscuridad antes de que el primer gallo cantara. El amanecer golpeó a Elena con una crueldad absoluta. Se despertó, y la casa estaba demasiado callada. Corrió al cuarto de su abuelo. El catre estaba vacío. Vio la nota sobre la mesa, y un «no» ahogado salió de su garganta. Corrió descalza con su ropa de dormir hasta la clínica. Irrumpió en la oficina del doctor Rivas, que estaba tomando su café matutino, revisando su odiada conexión a Internet. «¡Se fue!», le gritó Elena con lágrimas de pánico. «Mi abuelo se fue a la montaña». El doctor Rivas dejó la taza, y por primera vez, Elena vio en su rostro no solo arrogancia, sino miedo. El miedo de un hombre cuya predicción estaba a punto de volverse realidad. «Se lo dije». «Enfermera», dijo, y su voz fue fría, profesional. «Se lo advertí, su abuelo es un terco, y ahora su terquedad lo va a matar, y usted es cómplice por no detenerlo». «No es mi culpa, es la suya», gritó ella. «Usted lo humilló, usted lo empujó a esto».
Yo le di un diagnóstico, la cortó Rivas. Ahora es un asunto de protección civil. Llame a la comandancia, organice una búsqueda. Yo tengo pacientes. Y se encerró en su oficina, lavándose las manos, dejando que Elena se ahogara, sola en la culpa. Mientras ellos discutían, don Mateo ya estaba en el infierno. La travesía del sol no era una vereda, era una cicatriz en la cara de la montaña. La jornada fue, desde el primer paso, brutal. El primer día fue una batalla contra el sol. El sol de las barrancas del Cobre no calienta, cocina. No había sombra, solo la roca roja y el cielo blanco. Don Mateo caminaba despacio, guardando la energía como le habían enseñado sus amigos Rarámuri. No pensaba en el final, solo pensaba en el siguiente paso, la altitud. El aire era delgado, cada bocanada era un esfuerzo. Sus pulmones de 70 años protestaban, pero él seguía. Y luego, la sed. El agua de sus botellas se calentó, sabía a plástico. Pero él sabía cómo sobrevivir. Encontró un nopal, cortó una penca y chupó la baba amarga pero llena de vida. Hablaba con Rosa. «Ya ves, mi vieja, qué bonito. Pero cómo cansa. ¿Te acuerdas cuando vinimos de jóvenes? Tú te reías de mí porque me resbalé en el río. Ahora te reirías de mí. Rodilla y la rodilla. ¡Ay, la rodilla! Al final del primer día estaba hinchada, roja, latiendo de dolor. Tuvo que usar el ungüento de peyote. Durmió bajo una roca, temblando de frío, con el dolor como única compañía. El segundo día fue peor. El segundo día, la rodilla se rindió. Estaba cruzando un arroyo seco, lleno de piedras sueltas, y la rodilla derecha, la mala, simplemente se trabó. ¡Clac! Como un cerrojo oxidado. El dolor fue tan agudo, tan blanco, que le sacó el aire. Cayó de golpe sobre las piedras. Gritó, un grito seco de animal herido. «¡No! ¡No ahora!», gimió, tratando de levantarse, pero la pierna no respondía. Estaba trabada. Y allí, solo, tirado en el polvo, a 2 días de camino de cualquier ser humano, don Mateo se quebró. El doctor Rivas tenía razón. Ya con 70 años no puedes. La voz del doctor retumbó en su cabeza. «Imposible para usted, un suicidio». «Tenía razón», sollozó don Mateo, golpeando el polvo. «Tenía razón el doctorcito. Soy un viejo necio. Soy un viejo inútil». Estaba listo para rendirse, listo para acostarse allí y esperar a que el sol se lo llevara, listo para reunirse con su Rosa. Pero entonces recordó el insulto, recordó la sala de espera, recordó la risa burlona de Rivas y recordó los ojos de lástima de sus vecinos. La rabia fue más fuerte que el dolor. «No», gruñó, «no le voy a dar ese gusto a ese doctorcito». Con un gruñido de oso, se arrastró hasta su morral. Sacó la jeringa que Elena le había dado. El ketorolaco, la ciencia. «Perdóname, tierra, por usar esto», dijo, y con manos temblorosas se clavó la aguja en el muslo. El efecto no fue inmediato, pero 10 minutos después, el dolor agudo, el cuchillo caliente, se convirtió en un dolor sordo, soportable. Se levantó, cojeando, pero de pie. Siguió caminando, cojeando, sí, derrotado físicamente, pero el fuego de su dignidad, ese fuego que Ricardo Rivas había encendido, lo empujaba. Horas después, al atardecer del segundo día, llegó al punto de descanso, un lugar que los Rarámuri llamaban el descanso del diablo, un pequeño refugio natural entre las rocas. Y lo que vio lo dejó helado. No estaba solo. Bueno, sí estaba solo. Pero allí había un campamento abandonado. ¿Pero qué campamento? Era un campamento de lujo, una tienda de campaña carísima, de esas de colores brillantes, rasgada por el viento, unos bastones de fibra de carbono, tirados, unos tenis de última generación, de esos con suelas de colores, abandonados, y mi comida. Comida por todos lados. Paquetes plateados de comida liofilizada, de esa que comen los astronautas. Don Mateo se acercó, confundido.
y vio las huellas. Eran jóvenes, 3, quizás 4 personas, y habían huido. Habían salido corriendo, dejando todo atrás. ¿Qué pasó aquí?, se preguntó. Analizó la escena. El equipo era demasiado pesado. Tenían filtros de agua, paneles solares, hasta una silla plegable. «Tontos», susurró Mateo. «Trajeron la ciudad a la montaña, y la montaña se cobró». Estos eran los jóvenes atletas de los que el doctor Rivas había hablado, los que tenían todo el equipo, los que tenían la juventud, y habían fracasado, habían huido. ¡Qué momento, querida audiencia! El viejo, inútil, con su pinole y su ungüento de peyote, acababa de llegar al punto donde la juventud perfecta y la tecnología de miles de pesos se habían rendido. Si usted también cree que la sabiduría de un viejo vale más que todas las máquinas del mundo, si usted también está del lado de la terquedad de don Mateo, le pedimos que nos regale un me gusta, esa manita arriba, para saber que apoya a este gigante. Y entonces don Mateo vio la última pieza, una mochila, abandonada, medio abierta. Por curiosidad, la abrió. Y adentro, junto a un cargador solar, estaba un teléfono celular. Un teléfono caro, como el de Rivas. Don Mateo, con sus dedos callosos, apretó el único botón que entendía, y la pantalla se encendió. La foto de la pantalla de bloqueo era la foto de un joven arrogante, un joven de unos 20 años, posando en la cima de otra montaña, con una sonrisa burlona. Pero no era el joven lo que le importaba, era el hombre que estaba a su lado, abrazándolo. Un hombre con la misma sonrisa arrogante, un hombre que él conocía, era el doctor Samuel Rivas. Don Mateo soltó el teléfono como si quemara. El doctor Rivas había estado aquí. Esta era la foto de su pariente, o quizás él mismo había estado aquí. Y lo entendió, todo. El doctor Rivas no le había hablado desde la ciencia, le había hablado desde su fracaso. Él, o alguien muy cercano a él, había sido derrotado por esta montaña. Ya con 70 años no puedes. Esa frase ahora tenía un nuevo significado. No era un diagnóstico, era una confesión. El doctor le estaba gritando a él lo que la montaña le había gritado a él. El mundo de don Mateo dio un giro. Hasta ese momento, él solo estaba cumpliendo la promesa a Rosa. Estaba pasivo, caminando por amor. Pero ahora era diferente. Ahora era una misión. Ahora ya no estaba caminando para Rosa. Estaba caminando contra Rivas. Estaba caminando para demostrarle a ese doctorcito y a todo el mundo moderno que él representaba que la juventud y la tecnología se rinden, pero que la sabiduría y la promesa de un viejo, esas siguen caminando. Don Mateo se enderezó. La rodilla seguía doliendo, pero ya no importaba. El dolor del cuerpo no era nada comparado con el fuego de su dignidad. Miró la comida cara tirada en el suelo, y con desdén la pateó. Se sentó sobre una roca, sacó su morral, y con un orgullo infinito tomó un puñado de su pinole. La comida de los rarámuri, la comida de los que sí saben caminar, y se lo comió, despacio, saboreando la victoria. La tecnología y la juventud habían fallado. Ahora era el turno del viejo. Mientras don Mateo Vega, allá en la soledad de las barrancas, se comía su pinole con el sabor de la victoria moral, en la clínica de Santa Cruz, la tormenta apenas comenzaba. El sol del tercer día salió, y don Mateo no regresó. Elena Sánchez, su nieta, no había dormido. Había pasado la noche en vela, mirando el teléfono, esperando una llamada que no llegó. Su corazón, que al principio estaba dividido entre la ciencia y el amor, ahora era una sola piedra de pánico. Llegó a la clínica para su turno, con los ojos hinchados de llorar. El doctor Samuel Rivas la vio entrar. Él también estaba de mal humor. Su conexión a Internet seguía fallando. Y, además, el teléfono satelital de su sobrino, ese joven arrogante que había ido a la montaña, tampoco respondía.
pero él jamás admitiría esa preocupación. «Buenos días, enfermera Sánchez», dijo con una frialdad cortante. «¿Alguna noticia de su abuelo, el explorador?» Elena se detuvo, y la presa de su miedo se rompió. «Se fue, doctor», gritó, y su voz hizo eco en la sala de espera. «Se fue hace 2 días, y no ha vuelto, no contesta el teléfono». El doctor Rivas dejó caer su tableta sobre el escritorio. La sangre huyó de su rostro, no por preocupación, por furia legal, por la responsabilidad. «¿Qué usted qué?», dijo, acercándose a ella, bajando la voz a un siseo venenoso. «Me está diciendo que ese anciano de 70 años, hipertenso y con artritis, lleva 2 días desaparecido, y usted no había dicho nada». «Yo no pude detenerlo», lloró Elena. «Pero es su obligación legal», rugió Rivas. «Usted es enfermera. Usted sabe lo que es la negligencia de un adulto. Mayor, yo le di una orden médica directa, y usted, su familiar más cercano, su cuidadora principal, lo dejó irse a matar. Usted lo empujó», gritó Elena de vuelta. «Usted lo humilló». «Yo le di un diagnóstico», la cortó Rivas. «Y ahora, gracias a su irresponsabilidad, voy a tener que llamar a Protección Civil. Voy a tener que organizar una búsqueda. Y le juro, enfermera Sánchez, que si a ese viejo le pasa algo, la primera persona a la que voy a señalar como responsable legal es a usted». La tensión en la clínica era máxima. Elena se quedó helada. Tenía razón. La ciencia y la ley estaban de su lado. Si su abuelo moría, ella podría ir a la cárcel. La culpa y el miedo la paralizaron. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en el corazón de la sierra, don Mateo estaba librando su propia batalla. El pinole y la rabia le habían dado energía, pero la montaña es paciente, y ahora lo estaba esperando en la parte más cruel del camino, el espinazo del diablo. El nombre no era una broma, era un filo de roca, una cresta estrecha de no más de 1 metro de ancho, con un abismo de 1000 metros cayendo a cada lado. Y el viento. ¡Ay, Dios mío, el viento! El viento de las barrancas no sopla, aúlla, grita, te empuja, como si la montaña misma quisiera escupirte de su lomo. Don Mateo estaba exhausto. Llevaba 3 días caminando. Estaba deshidratado. Su lengua se sentía como un pedazo de cuero seco en la boca. Había comido el último bocado de su pinole. Y su rodilla ya no era una parte de su cuerpo, era una bola de fuego, hinchada, palpitante, que gritaba con cada paso. El ungüento de peyote ya no hacía nada. Estaba a 4 patas, gateando sobre el filo de la roca. El viento le arrancaba el sombrero. «¡No te rajes, Mateo!», le gritaba a la montaña. «¡No te rajes!». Llegó a una parte donde tenía que escalar un poco. Se apoyó en una roca. La roca estaba suelta. «¡Cuidado!», gritó su instinto. Pero sus 70 años fueron más lentos que la gravedad. La roca cedió. Mateo no cayó al abismo. No. El destino fue más cruel. Resbaló y cayó con todo su peso sobre el camino de piedra. Y cayó sobre su otra pierna, la buena. ¡Crack! El sonido fue seco. Un sonido horrible que hizo eco en el cañón. Un sonido a hueso y a tendón rompiéndose. El tobillo. El dolor fue una luz blanca. Un grito que le salió desde el alma y que el viento se robó. Se quedó allí, tirado sobre las piedras filosas, inmóvil. Ahora sí, estaba acabado. Un viejo de 70 años, con una rodilla destrozada, un tobillo roto, sin agua, sin comida, solo en el techo del mundo. Este era el punto más bajo. Se arrastró, como un animal herido, hasta una pequeña saliente de roca que le daba sombra. Se acurrucó. El sol empezaba a bajar, y con la caída del sol llegó el frío del desierto, un frío que muerde. Empezó a temblar, y la fiebre del dolor y la deshidratación comenzó a subir. Cerró los ojos, y la vio. Vio a su Rosa. Ella estaba allí, sentada a su lado, tan joven como el día en que se casaron,
y le sonreía. «Mi vieja», susurró él, «perdóname, te fallé, no voy a llegar». Rosa puso su mano fresca en su frente ardiente. «Ya, Mateo», le dijo, y su voz era el sonido del viento suave. «Ya caminaste mucho, ya estás cansado, descansa, mi amor». «Estoy tan cansado, Rosita», sollozó él. «Duérmete», le dijo ella. «Ya no te duele la rodilla, ¿verdad? Ya no te duele el tobillo. Vente conmigo, aquí estoy. Descansa». ¡Qué tentación! Querida audiencia, qué dulce era esa voz. Dejarse ir, soltar la promesa, soltar el dolor, solo dormir. Estaba a punto de hacerlo, estaba a punto de rendirse. Pero entonces, otra voz, una voz fría, una voz dura, una voz que no era de amor, sino de burla. «Imposible para usted». La voz del doctor Rivas. «Debería estar en casa». «Un suicidio». Y la frase final como un látigo: «Ya con 70 años no puedes». Los ojos de don Mateo se abrieron de golpe. La visión dulce de Rosa desapareció. Y lo único que quedó fue la rabia. Una rabia fría y pura. «A usted no», gruñó don Mateo escupiendo polvo. «A usted no le voy a dar ese gusto, maldito doctorcito». La rabia le dio la fuerza que el pinole ya no tenía. El insulto fue su última medicina. Se reorientó. Ya no estaba delirando. Estaba vivo. Y estaba furioso. Pero ¿cómo? Su cuerpo estaba roto. Y entonces recordó. Recordó la lección de sus amigos Rarámuri. La lección que el doctor Rivas y sus sobrinos nunca entenderían. «No pelees con la montaña, Mateo», le habían dicho. «A la montaña no se le conquista. A la montaña se le pide permiso». Y don Mateo, allí, roto en el espinazo del diablo, puso su mano callosa sobre la roca fría. «Perdóname, Madre Sierra», susurró. «Perdóname por venir con soberbia. No vengo a conquistarte. Soy Mateo Vega. Vengo a pagarte una manda. Vengo a saludar al sol por mi Rosita. Por favor, déjame pasar. Pido permiso». Hizo silencio. Y sintió que el viento, ese viento que antes lo golpeaba, ahora lo acariciaba. Se sentó. El dolor era insoportable, pero ahora tenía un propósito. Tomó la navaja de su morral, miró su camisa, esa camisa limpia que Elena le había planchado, y la rasgó. Cortó una tira larga de la manga. Con un gruñido de dolor que hizo eco en el cañón, amarró su tobillo. Apretó el nudo con los dientes. No era una venda médica, era un amarre de honor. Buscó en su morral. Quedaba un último puñado de pinole, el polvo de maíz sagrado. Se lo echó a la boca. Lo masticó despacio, mezclándolo con la poca saliva que le quedaba. Sintió la fuerza de sus ancestros entrar en su sangre. Miró hacia arriba. La cima, el punto final de la travesía, estaba allí, tan cerca, tan imposible. «Ya voy, Rosita», dijo jadeando. Se apoyó en una roca y se puso de pie. Gritó de dolor cuando el peso cayó sobre el tobillo roto y la rodilla hinchada, pero estaba de pie. «Te espero. Allá arriba, mi vieja», dijo mirando al cielo. «Y usted, doctorcito, usted va a tener que tragarse sus palabras», y cojeando, sangrando, pero con el fuego de la dignidad ardiendo, don Mateo Vega comenzó el ascenso final. Lo que siguió, querida audiencia, no fue una caminata, fue un arrastre, fue la penitencia final. Cada paso era un infierno. El tobillo roto gritaba, la rodilla hinchada ardía, don Mateo avanzaba 1 metro y descansaba 2. Se caía, gateaba, se volvía a levantar. «Ya con 70 años no puedes». La voz del doctor Rivas era el combustible que lo mantenía en movimiento. «Cállese, doctorcito», jadeaba Mateo al viento. «Mire cómo sí puedo». El sol, ese sol que había sido su enemigo, ahora era su reloj. Empezaba a bajar. La luz dorada de la tarde le decía que se apurara. Tenía que llegar a la cima. Tenía que cumplir la travesía del sol. Los últimos 100 metros fueron una pared de roca. Tuvo que usar las manos. Las manos callosas se le abrieron, sangrando sobre la piedra. Pero siguió. Y entonces,
justo cuando el sol tocaba el horizonte. Lo logró. Con un último gruñido que salió desde el fondo de su alma, don Mateo se derrumbó sobre la cima, el punto final de la travesía. Se quedó allí, tirado boca abajo, jadeando, llorando, riendo, y entonces levantó la vista. ¡Ay, Dios mío, qué milagro! El sol, en ese segundo exacto, besaba el filo del mundo, y las barrancas del cobre, ese laberinto de piedra, se encendieron. Se volvieron de oro, de cobre, de un rojo tan profundo que parecía que la tierra misma estaba sangrando luz. Era el saludo del Tata Sol. Don Mateo, con sus últimas fuerzas, se sentó, sacó de su morral lo único que le quedaba, lo más preciado. No era comida, no era agua. Era una fotografía pequeña, doblada, gastada por los años. La foto de su Rosita. La levantó hacia el sol poniente. «Lo logramos, mi vieja», susurró, y las lágrimas le limpiaban el polvo de la cara. «Te fallé por un año, pero aquí estamos. Te traje a ver al sol. Qué bonito, ¿verdad?». Se quedó allí, el viejo de 70 años, con el cuerpo roto y el espíritu completo. Había cumplido su promesa, había derrotado a la montaña y había callado en la soledad la voz del doctor arrogante, y allí, bajo las primeras estrellas, se quedó dormido, exhausto, pero en paz. El verdadero clímax, querida audiencia, no fue en la cima, fue al día siguiente. El descenso fue agonizante. El tobillo era una bola de dolor, pero el camino de bajada era más fácil. Don Mateo venía cojeando, apoyado en una rama de mezquite que usaba como bastón. El agua se le había acabado. La sed era terrible. A mediodía, cuando el sol volvía a castigar, escuchó voces. No eran voces rarámuri, eran voces de ciudad, voces asustadas. «Ya te dije que por aquí no es. El GPS se volvió loco, no hay señal. Doctor, cálmese, por favor». Don Mateo se detuvo. Siguió el sonido, se asomó por un peñasco, y lo que vio hizo que su corazón cansado diera un vuelco. Allí abajo, en el fondo de un cañón seco, estaba la partida de rescate. 2 hombres de protección civil, con uniformes naranjas, parecían exhaustos. Y en el centro, sentado en una piedra, con su ropa de caminata cara ahora cubierta de polvo y sudor, estaba él, el doctor Samuel Rivas. El doctor estaba pálido, deshidratado y temblaba. Pero no de frío, de pánico. «Esta maldita cosa no sirve», gritaba Rivas, golpeando un aparato de GPS que traía en la mano. «Nos está mandando en círculos. Se lo dije a Elena. Este hombre nos metió en este infierno». El doctor, lleno de culpa por haber empujado al viejo, había insistido en unirse a la búsqueda. Había confiado en su tecnología, y ahora el gran doctor de la capital estaba perdido. «¡Doctor!», dijo uno de los rescatistas. «Mire, allá arriba». Rivas levantó la vista, y su rostro se desencajó. Vio una figura recortada contra el sol, un fantasma, un viejo con sombrero de palma, cojeando, apoyado en un palo. Era don Mateo Vega. El doctor se quedó mudo. No podía ser. El hombre que él había condenado en su consultorio, el viejo y frágil, el imposible, estaba allí de pie, mirándolo desde arriba. Derrotado sí, roto sí, pero vivo, y había llegado. Don Mateo bajó por la ladera resbalando, pero con una seguridad que los hombres de ciudad no tenían. Llegó frente al doctor. Rivas se puso de pie, temblando. La soberbia se le había caído. La humillación era total. Estaba frente al hombre que había hecho lo que él, con toda su juventud y su tecnología, consideraba imposible. «Usted», tartamudeó Rivas. «Pero, ¿cómo?». Don Mateo no dijo nada. No dijo «se lo dije». No dijo «usted me humilló». No dijo «yo sí pude». Solo lo miró. Miró al hombre joven, derrotado por la sed y por su propia arrogancia. El viejo descolgó su cantimplora de su hombro, el último trago de agua que le quedaba, y sin decir una sola palabra,
la extendió. ¡Qué momento, querida audiencia! El hombre humillado, dándole de beber al hombre que lo humilló. Esa es la verdadera grandeza. El doctor Rivas miró el agua, y luego miró al viejo, y con una mano temblorosa la tomó, bebió, y fue el trago más amargo de su vida, el trago de la humildad. Don Mateo Vega, el viejo de 70 años, con el tobillo roto, guió a la partida de rescate. «Esa cosa no sirve», dijo, señalando el GPS. «El camino no está en el cielo, está en las piedras. Miren». Les enseñó a leer las sombras. Les enseñó cómo el musgo crece solo en el lado norte de la roca. Y en 4 horas, el viejo frágil sacó al doctor moderno de las barrancas y lo llevó de regreso a salvo al pueblo. La noticia corrió como el agua. Don Mateo había regresado, había cumplido la travesía y había rescatado al doctor que se perdió. La humillación de la clínica se había pagado con creces. Días después, don Mateo estaba en su porche, en su mecedora, con el pie vendado, descansando por fin. Elena le servía un café. Estaba feliz. Un hombre se detuvo en la reja. Era el doctor Rivas. Venía sin su uniforme azul. Venía con ropa de civil, y en sus manos traía una caja. Se acercó sin saber qué decir. La vergüenza le comía la cara. No podía decir perdón. Su orgullo no se lo permitía, así que solo puso la caja sobre la mesa de madera. «Don Mateo», dijo sin mirarlo a los ojos. Don Mateo lo miró tranquilo, sorbiendo su café. Rivas abrió la caja. Adentro había medicinas. Es el mejor antiinflamatorio que tenemos en la clínica, para la hinchazón. Y a un lado, una rodillera de compresión, profesional, cara. «Su rodilla», dijo el doctor tragando saliva, «debe estarle doliendo mucho. Después de la caminata». Hizo una pausa, y entonces dijo la frase que era su rendición, su disculpa silenciosa. Es para su próxima caminata, don Mateo». Ahí está, el reconocimiento. No solo aceptó que lo había hecho, sino que aceptó que lo volvería a hacer. Don Mateo dejó el café, miró la rodillera, y luego miró al joven doctor, y por primera vez le sonrió, una sonrisa de abuelo. «Gracias, doctor», dijo el viejo. «Está bonita. ¿Gusta un café?» La victoria, querida audiencia, era total, y era silenciosa. Porque al final, mis queridas amigas y amigos, la vida siempre nos enseña. Nos enseña que la ciencia y la tecnología son fuertes, sí, pero que la soberbia las vuelve ciegas. Nos enseña que el cuerpo se hace viejo, que las rodillas fallan, pero que un espíritu que guarda una promesa de amor y que se alimenta de la dignidad, ese, querida audiencia, ese no tiene edad, ese es invencible. Y si usted también cree en esto, si desea seguir alimentando el corazón con historias como esta, donde la fe, el honor y la justicia siempre triunfan, le invitamos con todo cariño a suscribirse a nuestro canal. Sería un verdadero honor tenerle con nosotros en la próxima historia.